Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Es una bendición muy grande que nos podamos reunir nuevamente a compartir la palabra bendita del Señor Jesucristo. En esta noche, la bendición, la hermana Leticia es la que trae la enseñanza, una enseñanza muy bonita que el Señor ha puesto. Estamos viendo acerca del crecimiento y es una enseñanza que forma parte del discipulado. Entonces, le damos ahorita a nuestra hermana Leti el lugar que ella nos va a dar la enseñanza. Amén, hermana Leti. Gracias, hermana Pita. Amén. Comenzamos. La lección se llama ¿Cómo soportar y vencer la tentación? ¿Qué es la tentación y cómo opera? ¿Cómo podemos soportarla y vencerla? El Señor lo va a aconsejar cómo. Texto para memorizar se encuentra en Primera de Corintios 10, verso 13. Dice la palabra del Señor. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también las vías de escape, a fin de que puedan resistirla. Todo hijo de Dios tiene un enemigo con el cual se tendrá que enfrentar frecuentemente en su vida cristiana. La tentación es un enemigo silencioso que visita principalmente a todo aquel que quiere servir a Dios. Tan sutil puede llegar a ser este enemigo que muchas veces el creyente entra en tentación sin darse cuenta. Por eso Jesús advirtió a sus discípulos lo siguiente. Dice, en Mateo 26, verso 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La tentación puede arruinar la vida de cualquier cristiano, descuidado que caiga en sus redes. En la Biblia tenemos varios ejemplos de grandes hombres de Dios que en un momento de debilidad sucumbieron ante este poderoso enemigo. Veamos un conocido caso, el caso de David. En 2 de Samuel 11, verso 1 al 3, con la versión NBI, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Pero David permaneció en Jerusalén y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer. El verso 4 dice que David envió mensajero y la tomó, y cuando ella vino a él, durmió con ella. Quizás tú conozcas el resto del relato. La mujer Betsabé quedó embarazada y David mandó asesinar al esposo de ella, que era Urías. Y según él, para ocultar el pecado, lo mató. ¿Crees tú que David pensó conscientemente? Yo sé lo que va a suceder. Pasaré la noche con la mujer de Urías y a cambio de unos momentos de placer arruinaré mi vida. ¿Eso es lo que realmente quiero hacer hoy? Claro está que no.
Nadie hace planes para destruir su propia vida. Sin embargo, eso fue lo que sucedió con David. Por lo tanto, pensémoslo bien, si un hombre de Dios como este rey pudo caer tan fácilmente en la tentación, ¿qué debemos pensar de nosotros? Regresando a la historia y como hemos aprendido en el curso anterior, Dios, que todo lo ve, llamó a cuentas a David y éste tuvo que sufrir las terribles consecuencias de su pecado, entre ellas la muerte del bebé que había concebido con aquella mujer. Como podemos ver en esta triste historia, la tentación es una de las armas más poderosas que tiene el enemigo para hacernos caer, para destruir nuestra relación con Dios y nuestro testimonio. Por eso tenemos que prestarle cuidadosa atención al tema. Ocasionalmente, personas respetables y honradas como David o personas con grandes ministerios caen en pecado, fracasan espiritualmente y todos nos preguntamos, ¿qué pasó ahí? La respuesta es sencilla, no pudieron lidiar con la tentación. En su muy fuente de la tentación, Alfred Cuen dice en su libro, dice que la tentación hacia lo prohibido es un movimiento interior que incita al hombre al mal. Señala además que la tentación es una ocasión que se nos presenta para realizar algo que es malo, pero que nos promete placer y afirma que todo placer legítimo puede convertirse en una ocasión de tentación cuando se presenta fuera de lo marco ideado por Dios. ¿De dónde proviene la tentación? Hay quienes que creen que es Dios que la envía. Incluso piensan que la tentación se hace más fuerte a medida que el creyente se aproxima a Dios. Sin embargo, la tentación no proviene de Dios, ni guarda relación alguna con nuestra búsqueda de Él. En Santiago 1, verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie. Está claro entonces que Dios no es fuente de la tentación. La tentación proviene de nuestra propia carne. El verso 14 del mundo dice, del mundo y sus placeres y deleites y de nuestro adversario el diablo. Veamos estas tres fuentes de tentación. El 1. Una de las fuentes externas de tentación es Satanás. Él siempre va a querer que caigamos y fracasemos y hará uso de todos los medios posibles para lograrlo. Tenemos un ejemplo de esto en el conocido caso de la tentación de Jesús. Se encuentra en Mateo 4:1, verso 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Otro ejemplo es cuando David, de quien ya hablamos, hizo un censo
contradiciendo la voluntad de Dios. Ahí la Biblia dice en Primera de Crónicas 21, verso 1, dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El 2. El mundo es una fuente continua de tentación para el cristiano, ya que ofrece cosas que su carne y sus ojos quieren y anhelan. La Biblia afirma en Primera de Juan 2:16, dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El apóstol menciona elementos bien conocidos por nosotros. La definición que él da es más pertinente que nunca en nuestro tiempo cuando la tecnología domina los medios electrónicos y las redes sociales promueven cosas tremendas y el pecado y la maldad están a la orden del día. Hoy es más fácil que nunca entrar en la cámara secreta y satisfacer las más bajas pasiones por medio de la internet, que ha puesto a disposición de todo el mundo la pornografía y muchos otros elementos que se presentan para que el ser humano peque y alimente precisamente la carne, los ojos y la vanagloria de la vida. El 3. Pero la fuente más poderosa de la tentación no es el diablo ni el mundo que él gobierna, sino nuestra propia carne. Así es el ser humano, es dirigido por una mente que maquina todos los días, un corazón donde se almacenan oscuros pensamientos y pasiones, y como dice Salomón en Proverbios 27, verso 20, unos ojos que nunca quedan satisfechos. Por eso dice la Biblia en Santiago 1, verso 14, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestra propia carne es así de potente para seducirnos e inducirnos a caer en la tentación. El proceso de la tentación. ¿Qué lleva a una persona a caer en la tentación? ¿Cómo veremos enseguida? Por medio de la palabra, las personas son tentadas de sus propias concupiscencias, deseos desmedidos e incontrolados de la carne, de modo que todo aquel que no logra gobernar sus pasiones termina siendo gobernado por ellas. El creyente también es tentado por lo que le rodea, el entorno, el ambiente, el cual conforme se acerca la venida del Señor, se va volviendo más y más tóxico y peligroso para él. Erwin Lutzer dice, hoy en día las tentaciones salen a buscarnos y nos persiguen. En esta afirmación se alude a la televisión con sus programas y comerciales, a las redes mundiales de informática, diseñadas para atraer y dar gusto a las pasiones más perversas
y a muchos otros elementos espiritualmente nocivos. Juan dice que la tentación siempre nos ataca en nuestro punto de mayor vulnerabilidad. Esto es una realidad. Leamos Santiago 1, verso 12-16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Esto quiere decir no pequéis, no pequen. Aquí el apóstol nos presenta el proceso que lleva a la persona a la muerte espiritual. Él mismo consta de 4 etapas. El primero, la debilidad. Cuando un cristiano se aleja del Señor, comienza a debilitarse espiritualmente. Sus deseos de la carne comienzan a tomar control de sus acciones. Entonces es atraído por deseos incontrolables. Esto pasa por la falta de participación en las actividades espirituales, tales como oración, ayuno, asistencia a los cultos, lectura de la palabra de Dios. El 2, la seducción. Esta es la arma más poderosa del enemigo para hacer caer al cristiano. Cuando una persona es seducida, cae en la trampa sin siquiera darse cuenta. Si fue seducido y engañado Sansón, quien cayó atrapado por Dalila. Él perdió los ojos y posteriormente la vida. Esta se encuentra en Jueces 16, verso 15 al 20. La caída. Esto es cuando los deseos carnales fuera del control seducen a la persona al pecado. Después que la persona ha sido seducida y atraída a la trampa, la concupiscencia hace su trabajo y el pecado es concebido. Concebir significa dar a luz. En otra palabra, ya no se trata de un pensamiento, sino de una acción en marcha que hará que la persona cumpla los deseos de la carne y haga exactamente lo que tenía en su corazón. El 4, la muerte. El resultado del pecado es la muerte, y no importa cuán insignificante se considere el pecado cometido. Al paso del tiempo, esta causará la muerte espiritual. Adán. En Génesis, verso 17, dice que a Adán y Eva se les dijo que el día que comieran el fruto del árbol prohibido iban a morir. Y cuando lo comieron, no murieron instantáneamente, pero fueron arrojados de la presencia de Dios, lo cual significó para ellos la muerte espiritual
y con el paso del tiempo la muerte física también. ¿Cómo vencer la tentación? La tentación es como un visitante disfrazado de la forma que a ti más te atrae. Uno que siempre va a venir sin que tú lo hayas invitado. Nadie está excepto de él o puede evitarlo. A veces Dios permitirá que personas que pasemos por situaciones de tentación, tal como hizo con Pedro. En Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero como hemos dicho al comienzo, junto con la tentación, Dios también proveerá la salida. El verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto significa que la victoria es nuestra. Tú y yo podemos vencer la tentación. Aquí vemos y explicarte cómo hacerlo. 1. Debemos someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto se encuentra en Santiago 4, verso 7. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Tenemos que resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Un cristiano sometido a Dios, sumiso, humilde, obediente, no será presa fácil del enemigo de nuestra alma. Pero un cristiano débil caerá en sus garras. El 2. Emplea la palabra de Dios. Al ser tentado por el diablo, Jesús le respondió la palabra de Dios y así venció. Observemos cuando el tentador le incitó a convertir las piedras en pan. Jesús le dijo en Mateo 4, verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Cuando le tentó para que se tirara del pináculo del templo, Jesús respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4, verso 7. Y cuando se volvió a tentar, ofreciéndole los reinos del mundo, cambió de que postrado le adorase. Jesús usó nuevamente la palabra. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mateo 4, verso 10. La misma manera en que Jesús resistió la tentación del diablo debe hacernos nosotros, utilizando la palabra de Dios, ya que esta es poder de Dios para derrotar a Satanás. Amén. 3. Oró a Dios. El cristiano debe orar para no entrar en la tentación. Ese fue el consejo de Jesús dado a sus discípulos en la oración modelo. Mateo 6, verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es
reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Jesús les aconsejó estando con ellos en el monte. Mateo 26, verso 41, le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El resumen, no debes tenerle miedo a la tentación, ella siempre va a venir. El poderoso es Dios para ayudarnos y dar la salida. No les dice en Primera de Corintios 10, verso 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también las vías de escape a fin de que puedan resistirla. Amén. Ya termino con la conclusión. La tentación es un elemento indeseado, pero necesario. Es nuestro proceso de crecimiento espiritual. No hay victoria si no hay batalla. Necesitamos batallas contra la tentación y vencerla. Terminemos esta lección con algunos poderosos escrituras sobre el tema. En segunda de Pedro, verso 9 al 10, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, observar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Romanos 13, verso 13 al 14. Andemos como de día, no en injuria y lascivias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Santiago 1, verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Gloria a Dios. Es nuestra relación que tú puedas vencer toda tentación en el nombre victorioso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aquí concluye la enseñanza que Dios me permitió dar hermanos. Espero que hayan puesto atención, ¿verdad?, a lo que Dios nos aconseja acerca de la tentación. Muy poderosa enseñanza. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Muy poderosa la enseñanza, mi hermana. Yo he pasado por tentaciones, pero fiel es Dios que me ha librado porque ya su palabra está en mí. Su poder está en mí. Me ha dado sabiduría y gloria a su nombre. Amén. Hace el jueves que fui a trabajar, hermana Martita, pues fui de noche, pues ya sabe el problema, ¿verdad? Habían $100 tirados así, me puse a vaciar, a barrer, y y miré los $100 ahí, pues, dije yo,
Doblé los $100 y se los puse en la mesa. Puesto. Ahí se los dejé. Me hacía todo, pero uno ya sabe. Ya el Señor le ha hablado a uno. Y son tentaciones. Y Ujú, amén. los $100 y se los puse ahí, se los dejé. Y limpié la oficina y ya, pues, el enemigo me han dado por ahí, ya conoce usted el problema del trabajo ahí con esto. Ujú, amén. Sí. Pero fiel es Dios que no me deja caer en eso. Amén, Amén, gloria amén. a El Dios. Señor, como acabas de enseñarnos, el Señor no nos da una prueba que no sea humana y junto con la prueba Él nos da la salida y, cierto, nos da una de las cosas es fuerza de voluntad y sabiduría, ¿no? En nosotros saber que somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos de portarnos diferente. Amén. Así encontremos el dinero que nos encontremos, sabemos que eso no es nuestro, así que hay que devolverlo a quien le corresponde. Amén. Hay que ser honestos, honrados y pues el Señor premia esas cosas. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Y esta palabra, qué poderosa.